a comenzar con lo que es la selección única. Esta es una selección única que hubo en ese momento, que es pues bastante, lleva un peso bastante importante. Vean que son 38 puntos, 38 puntos de 100 puntos. Es una tercera parte, un poco más, del examen. Eso porque no es una selección única que cada pregunta sea de un punto, sino que es una selección única que tienen que hacer cálculos, cálculos un poco más fuertes y por tanto algunos valen 3 puntos. Bueno, estos que estamos viendo, hay otros que valen 2, ¿verdad? Ahí depende, este vale 3, este vale 2, este vale 2, ahí van. Hay unos que son encadenados entre ellos, entonces este no era un examen que tuviera una selección única así normal, sino que más bien tenía ese elemento. Bueno, dicho eso, entonces nos dice que Soluciones Tecnológicas S.A. le otorga a su gerente general una gratificación del 20% después de deducir las gratificaciones e impuesto de renta. La tasa de impuesto sobre la renta es de 30% y la utilidad antes de deducir la gratificación el impuesto es de 3 millones y el monto de la gratificación a pagar al gerente general es de, entonces, nos ubicamos que este es un ejercicio de gratificaciones. Ahorita voy a ver por acá esto. Es un ejercicio de gratificaciones y por tanto lo que estamos buscando en este como primer paso será identificar cuál es el tipo, la fórmula más bien que necesito para determinar el monto. Nos dicen que es un 20% después de deducir la gratificación. Entonces, básicamente, eh, pues es la grande, ¿verdad? Donde teníamos que determinar la función t y la función g y después sustituir una dentro de la otra. En este caso, T, que es el impuesto, corresponde. Vamos a ver, la utilidad es de 3 millones. 3 millones menos la gratificación y el porcentaje del impuesto es de 30%, por un 30%. Por su parte, la G correspondería a 3 millones menos la G, menos T, y estos dos es por el porcentaje de gratificación. Verá tal que sí, bueno, 20%. Así. Posteriormente sustituyo la T en la G, perdón, bueno, sí, aquí, y ya tendríamos la ecuación planteada para poder resolver. Sí, adelante, alguien iba a decir algo. No, esa idea mía. Bueno, aquí, perdón, aquí hay un error. Este paréntesis más bien va acá. La utilidad menos la gratificación menos el impuesto por el 20. Y resolvemos esta parte. Recordar que, bueno, si hubiese sido un ejercicio de desarrollo, pues habría que colocar todo el despeje matemático. Si es uno como este, lo podrían resolver directamente con la calculadora. Depende de cómo nos lo estén dando. En este caso, es para un margen con X. Entonces, el margen con X es el importante
había que desarrollar el cálculo, pero digamos, al final aquí la selección es la que va a prevalecer más. Entonces vamos a tener que el 30%, lo que voy a resolver primero es este paréntesis interno. El 30% multiplicaría los 300.000 y a la G. 30% por los 3 millones son 900.000 menos un 0,30% de G. Ahora el negativo que está previo a ese paréntesis multiplicaría lo que está dentro haciéndolo inverso, serían menos 900.000 y más el 30%. Aquí ya está en términos de G y en términos numéricos, lo que nos daría dentro del paréntesis 2.100.000 y menos 0,70, que son los 3 millones menos 900.000, y menos 1 más el 0,30 menos 0,70. Y ya todo esto de acá no quedaría. Finalmente, el 0,20 multiplica lo que está dentro del paréntesis, lo que hace que nos quede 2.100.000 por el 0,20, 420.000 menos 0,14. La G está aquí restando, pasaría del otro lado a sumar. Tenemos G más 0,14 G igual a los 420.000. Aquí me va a dar 1,14 G a la izquierda. Y ese 1,14, pero aquí es un cero, pasaría de aquí a este, lo estaba utilizando con puntos, perdón. En algún momento lo cambié con coma. Y ese 1,14 pasaría de multiplicar a dividir. Sería los 420.000 entre 1,14. La respuesta es 368.421, es la C. ¿Dudas con ese? Algo importante, no venían las fórmulas de las gratificaciones. Es muy importante que las tengan ahí en cuenta. ¿No hay dudas? ¿Estamos bien con ese? Bueno, voy a pasar al 2 entonces. Voy a ir enumerando aquí. Era la 1. 2. En el año fiscal terminado el 31 de diciembre del 2021, la empresa Galletas Artesanales S.A. tuvo ingresos de 8 millones y gastos de 3 millones. En los registros contables hay ingresos no grabables y gastos no deducibles de 900, bueno, de 500.000 los ingresos y de 900.000 los gastos. La empresa se sujeta al 30% del impuesto de renta y el monto de impuesto de renta a pagar es de, hicimos un ejercicio como esto en clase, ¿verdad? Lo que tengo que hacer es determinar la renta gravable. Había que hacer como una tablita y eso es precisamente lo que vamos a hacer acá. Yo tengo los ingresos totales de la empresa, que son 8 millones.
tengo los gastos de la empresa que son de 3 millones. Esto nos daba una utilidad contable de 5 millones. A esa utilidad contable hay que hacerle dos ajustes. Uno es por los ingresos no gravables y uno por los gastos no deducibles. Los ingresos no gravables son de 500,000 y los gastos no deducibles son de 900,000. A la utilidad contable, yo le tengo que restar los ingresos no gravables y sumarle los gastos no deducibles. Eso me da 5,400,000. 5,400,000 se llamaba renta gravable. Esto es una utilidad que está ajustada por los efectos tributarios y le aplicamos a esta el impuesto de renta. Bueno, entonces, sí, vamos a poner por aquí el impuesto directamente. Sería un 30% de la renta variable, es 1,620,000. Es aquí la D. ¿Dudas con ese? ¿No? Bien. Estos dos primeros eran del tema de pasivos, del capítulo 1 de la antología. El siguiente tres, ya pasamos de pasivos a lo que son instrumentos financieros. Capítulo 3 y capítulo 4 de la antología. Ejercicio número 3 dice que según la NIF 9, un activo financiero se mide de valor razonable con cambios en el otro resultado integral. Si se cumplen las dos condiciones siguientes, las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar en fechas específicas a flujos de efectivo que son únicamente pagos de principal e intereses sobre el importe del principal. Y B, ¿cuál sería la segunda condición? Este en particular no ocupa un cálculo, ¿verdad? Este test. Este test más bien es para que nos recordar aquí que hay que conocer los conceptos que decía la NIF 9, bueno, el aspecto NIF, pero en este caso es la NIF 9, que estas son las condiciones para que sea registrado como acto de resultado integral. Condición que ya hemos visto en clase, recordar que una inversión al valor razonable con cambios en ORI tenía dos elementos. Uno era que me lo podía dejar este, para obtener su flujo efectivo y el otro era que se podía vender. La norma no lo llama así explícitamente vender. Entonces vamos a ir leyendo las opciones. La opción A dice que el activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se logrará obteniendo flujos de efectivo contractuales y vendiendo activos financieros. Entonces ahí de hecho nos habla de la venta, esa podría ser. Vamos a la B. El activo financiero se conserva dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos financieros para obtener únicamente los flujos de efectivo contractuales. Si es para dejarse únicamente los flujos de efectivo contractuales, sería el costo amortizado. Entonces, elimino la B. Eso no. La C dice que el activo financiero se conserva dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es realizar compras y ventas frecuentes. Ese podría ser, sin embargo, si únicamente es realizar ventas, es valor razonable, tal cual, con cambios en resultados. Y este es con cambios en el otro resultado. Ahí nos falta una parte, ¿verdad? Entonces, tampoco nos sirve. Esa la podríamos eliminar.
Y la D dice que el activo financiero se conserva dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es influir significativamente en las decisiones financieras y operación de la compañía. Miren, nada que ver con lo que hemos visto. Eso lo verán en otro, en otro momento, pero de momento las inversiones que hemos hecho no tienen nada, ¿verdad? No hemos hablado nada de que tengan una influencia, un elemento así. La única que se parece a lo que hemos visto es la primera. Si es con cambios en el otro resultado integral, habíamos hablado que tenía que ser un modelo híbrido donde tenía las dos condiciones, dejarse flujo y poder vender. Entonces están las dos en ese opción A. ¿Dudas con eso? No. No, profe, todo bien. Perfecto. Vamos. Si estamos quedando claros con este asoci, perdón, esta selección única, ¿verdad? No es una selección única de únicamente teoría, reitero, sino que es combinado y tampoco es que valgan un punto cada una, sino que valgan más de un punto. Vamos a la cuarta pregunta, que nos dice, al 31 de diciembre del 2022, el importe en libros de un activo financiero clasificado como inversión al valor razonable con cambios en ORI y sus correspondientes intereses es de 400.000 y el valor de mercado es de 395.000. Un informe del Departamento de Gestión de Riesgos señala que aunque no se ha dado un incremento significativo en el nivel de riesgos de crédito de esta inversión, es necesario calcular la pérdida de crediticia esperada. Para ello indica que la probabilidad de default, el PD, que es la probabilidad de impago, es de 0.03 y la severidad de la pérdida, el LGD, es de 0.70. Se cuenta con un seguro en donde en caso de que se produzca algún evento de impago, el mismo le cubrirá un monto de hasta 100.000. El asiento contable para registrar la pérdida esperada de acuerdo con la NIF 9 a 31 de diciembre de 2022 es de, y este también hicimos un ejercicio similar, muy parecido en clase. Recordar que lo primero que tengo que determinar es el monto expuesto. Yo sé que la inversión con intereses es de 400.000. El seguro es de 100.000 y por tanto el monto expuesto es la diferencia. Los 400.000 menos los 100.000. Es el monto que podríamos perder producto de que el emisor no haga frente o no puede hacer frente a su obligación. Entonces aquí tengo el monto expuesto. Son 300.000 colones. Tenemos la probabilidad y la severidad. La probabilidad es de 0.03, en tanto que la severidad es del 0.70. Severidad. Entonces, básicamente lo que vimos es que la pérdida esperada sería el monto expuesto por la probabilidad, por la severidad, y hay otro factor adicional, ¿verdad? Pero aquí no lo tenemos, que es que ese es un valor en el futuro y yo estoy hoy haciendo el cálculo. Entonces tendría que descontar. Si hay algo que me brinqué,
¿Qué me brinqué? Que es un valor, un elemento importante por ahí que no estoy tomando en consideración. Les voy a soplar, es una línea por acá. Bueno, tal vez ni siquiera la pondríamos por acá, es una línea aquí. Es esta. ¿Qué valor debería venir acá? Sí, está bien los 400.000. Profe, ¿no se tiene que tomar en cuenta, no sé, el valor de mercado? Sí, habría que haber ajustado primero hasta el valor de mercado. Exactamente. Vean que cualquiera de los dos sí tenía opciones. Había que tener cuidado con cuál es el que va acá. Tiene que ir el de mercado, porque esta se lleva al valor razonable con cambios en ORI. Si hubiese sido al costo amortizado, sí son los 400.000. Pero esta que es al ORI o al valor razonable con cambios en resultados, el que tengo que tomar es el de mercado, los 395. Es lo que tengamos en cuenta. Siendo así, yo ya tengo aquí mi pérdida esperada y ya solo habrían dos opciones que tienen ese valor. La primera y la cuarta. Ah, no, perdón, la cuarta no, nada más la primera. Según yo esta, no, estoy viendo mal ahí. Es la primera, pérdida por deterioro de la inversión, 6.195.000 y una estimación por deterioro de 6.195.000. Y ahí tenemos la cuarta pregunta de este marketing. ¿Alguna consulta? Un elemento que quiero señalar, ahí mientras que van pensando si tienen alguna consulta, es que vean que cada pregunta de marketing con X es como un temita chiquitito, ¿verdad? Porque si recordamos el capítulo 1, del 2, del 3, que sería el tema 1, 2, 3 y 4. No, mentiras, 1, 2 y 3. Tiene un montón de subtemas, ¿verdad? Entonces, claramente no vamos a tener un único ejercicio así súper grande, sino que deberían haber casitos chiquititos como para poder aplicar cosas más puntuales, para que lo tengamos en cuenta. Por eso es que cada una de estas preguntas de la SOCI han sido como un subtema. ¿Listos con este? Voy al 5. 5. Según la NIF 9, bueno, esta es de pura teoría, esto no tiene cálculo. 5. Según la NIF 9, una entidad reclasificará todos los activos financieros correspondientes cuando y solo cuando. Este es puramente de teoría. Lo que vimos en la parte de la reclasificación eh, son dos elementos importantes, ¿verdad? Lo primero es que el modelo de negocio tiene que ser el que mejor represente las condiciones de la empresa, ¿verdad? Su objetivo. Entonces, ese es por ahí va, o tenemos que buscar la respuesta, ¿verdad? En función del modelo de negocio. La empresa podría hacer la reclasificación si un nuevo modelo de negocio, pues, refleja mejor las intenciones que tiene la administración. Lo segundo es que no puede ser algo recurrente, sino más bien que era algo atípico, algo extraño, ¿verdad? Es algo que sí, bueno, estamos claros que podría darse un cambio en la política de la empresa, pero no es un cambio que es a mi conveniencia, entonces cada periodo de cierre lo modifico para ver cómo gano. No, es que hoy escojo esa política y esa política se va a mantener durante algunos años que está bueno, eventualmente puede ser que tenga un cambio antes, pero sí tiene o está enfocada en un largo plazo. La política contable no es para, reitero, cada vez que hago un cierre. Y dicho esto, entonces vamos a ver las opciones. Dice la A, por criterio de la gerencia, ese es un elemento importante, efectivamente.
Pero dice, y el departamento de riesgo. Y recordar que el modelo de negocio lo determina única y exclusivamente la gerencia, no los riesgos que se detecten del negocio. Y precisamente la gerencia lo que hace es un cambio en el modelo de negocio, que por ahí va el punto 2, dice cambio de su modelo de negocio para la gestión de los activos financieros. Ese está, parecía que fuera el adecuado. Vamos al tercero. Los flujos de efectivo que provengan de estos activos financieros se suspenderán. Eh, de esa opción nada que ver, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver con la clasificación de los instrumentos financieros. Si el flujo efectivo, es decir, ya no nos van a volver a pagar intereses o dividendos o que correspondiese, más bien esto es un elemento que tendríamos que considerar en la pérdida crediticia esperada, porque muy posiblemente esa empresa estaría cayendo en un impago, en un default. Entonces, la opción aquí es la 2. El cambio del modelo de negocio. Reitero, la 1 casi, casi, porque sí es un criterio de la gerencia es la que tiene que determinar cuál es el modelo, pero no el departamento de riesgos. Esto, la escogencia no depende de la administración del riesgo, depende de cuál es el propósito que tiene la gerencia al realizar la adquisición de inversiones. Si ellos quieren especular, si es para mantenerlos hasta el vencimiento o un híbrido de los dos. La 6 también es de teoría. Nos dice que de acuerdo con la NIC 1, las siguientes cuentas representan ejemplos de pasivos corrientes. Nuevamente, ahora nos devolvemos del capítulo de instrumentos financieros y nos pasamos al de pasivos. La NIC 1 nos hablaba del concepto de pasivo corriente con 3 características, ¿se recuerdan? Ya vimos como en las primeras clases. Era una obligación presente sucedida a raíz de sucesos pasados y que implicaba la salida de beneficios económicos. Entonces, dicho esto, vamos a buscar esos ejemplos que nos hablen de esto, ¿verdad? Dice la primera, estimación por deterioro de cuentas por cobrar. Eso no tiene nada que ver con un pasivo. Pasivos contingentes, pues sí, ese sí. Y provisiones de impuesto de renta. Elemento aquí importante, si bien es cierto, el pasivo contingente y la provisión del impuesto de renta son pasivos, nos están pidiendo pasivos corrientes, que son los que les dije ahorita. ¿Cuál es la diferencia entre un pasivo corriente y un pasivo, por ejemplo, de provisión o un pasivo contingente? Recuerden que es la probabilidad. Eh, esos que tenemos ahí no cumplirían con las condiciones del pasivo corriente. Vamos a la 2, gastos acumulados por pagar de aguinaldo, provisión para premios e hipotecas por pagar de largo plazo. Nuevamente aquí ya con solo uno de estos, yo creo que no vale la pena ni siquiera que analizamos todos. Y ahí sabemos que una hipoteca por pagar de largo plazo de 10 años no tiene nada que ver con un pasivo corriente que se paga en un periodo de 12 meses máximo. Y ahí estamos hablando de 10 años. Descartamos la opción 2. C. Gastos acumulados por pagar de vacaciones, provisión para garantías y documentos por pagar con un vencimiento de 2 años. Nuevamente, tiene un vencimiento de 2 años. ¿Qué tiene que ver eso con un pasivo corriente? Nada. Y nos vamos al último, impuesto al valor agregado por pagar, cuentas por pagar comerciales y documentos por pagar con vencimiento a 6 meses. Ahí sí cumple lo que hemos visto, ¿verdad? Son pasivos determinados, el impuesto al valor agregado por pagar y las cuentas por pagar comerciales y un documento por pagar a 6 meses. Hay que tener cuidado porque yo creo que a veces tenemos la idea errónea que documento por pagar inmediatamente a largo plazo y el documento por pagar que lo vimos en en el primer tema puede ser corto plazo o largo plazo.
Lo mismo sucede en los documentos por cobrar. Puede ser corto plazo, largo plazo. Hay que ver ese vencimiento. Este es de 6 meses, entonces es corto plazo, es corriente. ¿Alguna consulta hasta el 6? No. Voy a pasarme este enunciado 7, que él está encadenado. Este tiene un enunciado principal que nos dice que la empresa tecnológica SA vende 60 computadoras al contado a 250,000 cada una el 15 de abril del 2022, las cuales tienen una garantía por 2 años y cubre partes defectuosas. Entonces aquí nos devolvemos al capítulo 1, garantías. Y nos recordamos que las garantías, habían varias formas de registrarlas. Habían de hecho 3 formas. Registrarlas directamente como un gasto, registrarlas como una provisión o registrarlas como un ingreso no devengado. Tenemos que tener muy claro que dependiendo, pues así va a ser el análisis que realicemos. La empresa ha estimado que el costo por reposición de las partes por los 2 años para cada computadora es de 5,000 colones por reposición de partes y de 4,500 por mano de obra. La política es registrar las garantías por el método de acumulación como gasto. Ojo, nos están diciendo cuál es el método. ¿Cuál se recuerdan que es ese método? ¿Qué hacemos en el método de garantías como un gasto? ¿Alguien se recuerda? Tengo que registrar la provisión y luego cuando ya se efectúe, doy de baja el monto en la provisión. Excelente. Este método, muchas gracias a la compañera, en este método tiene que ir como una provisión. El otro método era método de acumulación como un ingreso y entonces es el ingreso no devengado. Dicho esto, y ahí me voy con lo que dijo la compañera, yo descarto la opción 7. Bueno, aquí ya más bien la marqué, pero yo descarto la opción 7D. No tiene nada que ver con el tratamiento que acabamos de mencionar. En cambio, las otras opciones sí están bien. Ya por ahí sabemos eh, cuál es el registro que podríamos hacer. Dice que el 30 de noviembre del 2022 la empresa contabiliza el reclamo de garantías pagando mano de obra 85,000 colones y tomando inventarios de la bodega por 100,000 colones. Entonces, nos piden primero el asiento del 15 de abril. El asiento del 15 de abril, entonces nos vamos al inicio de este enunciado, dice que es cuando yo vendo. Cuando yo vendo, tengo que hacer la provisión. Entonces, el asiento que me están solicitando sería el de gasto por garantía contra provisión para garantía y es por el estimado que yo tengo. Este es el 7. Yo voy a hacer el gasto por garantías contra la provisión para garantías. Bueno, dice de garantías, está bien. Que corresponde a 60 computadoras y yo les estoy estimando, vamos a ver, 5,000 de reposición de partes y 4,500 de mano de obra. Yo estoy considerándoles a cada una, este,
9.500 de gasto, por tanto mi asiento debería ser gasto por garantías contra provisión para garantías por 570.000. Es la opción C. Seguimos con el 30 de noviembre en este mismo asiento, con este mismo enunciado. Con este asiento yo aquí registré la provisión. Ahora, cuando los clientes vienen, como mencionó la compañera, yo le doy vuelta a la silla. Quitando provisión, que ya aquí sabemos que había una provisión, voy a darla de baja por las garantías que se ejercen. Provisión para garantías tiene que ir al debe. Entonces yo de aquí ya puedo ir eliminando algunos asientos. De hecho, ya aquí yo puedo descartar casi que todos los asientos, solo es este, pero no importa. Vamos a, por las cuentas, pero ahí vamos a hacer el análisis completo nada más para estar seguros. El 30 de noviembre la empresa contabilizó el reclamo pagando mano de obra por 85 y el inventario por 100. Entonces hubiese sido provisión para garantías por los 185, la sumatoria de la mano de obra que se pagó. No se pagó, quedó por pagar. Y no sé cómo habrán contratado esa mano de obra, supongamos que puede ser planilla o servicios profesionales. Voy a poner servicios profesionales. Por pagar, bueno, es un gasto acumulado de 85.000 y el millón es el inventario de repuestos. Y ahí lo tenemos. Ah, perdón, los pagó pagando mano de obra. Según yo quedo por pagar, no, entonces aquí es bancos. Que eso sería precisamente lo que está en el asiento del 8. Dice débito a garantías, garantías efectivamente, crédito a bancos, bancos y inventario, inventario por los 100. Bien, ahí estamos con el 8 y 9, 7 y 8. Vamos al 9. Y vean que aquí me salgo por completo del tema 1 y paso ahora a la NIF 7 también. Recordar que lo vimos en la última presentación de la semana pasada, bueno, y antepasada. Bueno, lo hemos visto en dos presentaciones. Que hay un conjunto de 4 normas, son la 32, la 39, la 7 y la 9. La 7 es sobre la información que había que revelar a nivel de las notas de los estados financieros. Entonces aquí nos dice que 9, de acuerdo con la NIF 7, son revelaciones que deben efectuarse en los estados financieros. Y aquí es importante que lo que había que revelar, de acuerdo con la NIF 7, recordar que era, primero que todo, el detalle de las transacciones. Les decía la clase pasada, si no me equivoco, que teníamos en el estado una línea que dice inversiones, por ejemplo, el costo amortizado, y yo puedo tener diferentes inversiones. Ese detalle va a ir en las notas. Pero además esa inversión va a tener una exposición al riesgo, que había tres tipos de riesgo. Eso tenía que ir en las notas de los estados financieros. Lo mismo sucedía con la parte del estado de resultados. Íbamos a tener líneas que correspondían a ganancias, a pérdidas, a ingresos y a gastos. Y su detalle tendría que venir en las notas del estado financieros. Dicho esto, si nos vamos a este 9, dice, bueno, en el A, concentración del riesgo de crédito y la gestión del riesgo de mercado. Efectivamente, ambas eran posibles. Bueno, esa parecía posible, la A. B, pérdidas y ganancias originadas por la venta de instrumentos financieros en el estado de resultado integral. De acuerdo a lo que les acabo de decir, pues esa también parece muy posible.
riesgo del tipo de cambio y riesgo de la tasa de interés, dos riesgos que también mencioné, así como su gestión. Vean que todo esto estaba en la presentación, repásenla, y bueno, también lee la norma si se puede. Está en la presentación de la NIF 7. Y todas las anteriores sería correcto. 9. Sí. Paso a la pregunta número 10, que sería de la NIC 32, otra de las normas. La 32 era sobre la estructura del estado de situación y del estado de resultados, a donde tenía que presentarse las cuentas relacionadas con las inversiones, que había que registrarlo. Yo soy el inversor como activos y ahí habría que ver si era de largo o de corto plazo, y también en el otro resultado integral y en el estado, en la parte de otros ingresos y otros gastos, la parte que correspondiera a ingresos, gastos, ganancias, pérdidas. Este nos dice que, según la NIC 32, una entidad puede compensar un activo financiero con un pasivo financiero y presentar el importe neto de ambos en el estado de situación. Esa es una condición muy especial que nos indica la NIC 32. La compensación, ustedes recordarán que el marco conceptual nos decía que no se podía, pero la NIC 32 nos dice que hay un caso excepcional de compensación. ¿Cuál es el caso excepcional de la compensación? Cuando ambas partes, eh, digamos así, lo dispongan. Ese es uno. O que se permite de acuerdo al contrato. De acuerdo a eso, pues la NIC 10, la pregunta 10 nos dice si ambos instrumentos financieros de corto plazo, esa no es la condición. B, tenga la intención de liquidar por el importe neto o revisar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente. Esa, esa podría ser. Yo tengo la intención y el contrato me lo permite. Entonces, se podría hacer. Y C, solamente cuando se liquida el pasivo financiero por medio de una inversión a costo amortizado. Esa tampoco es la condición que nos dice la norma. Y la última dice todas las anteriores son correctas, tampoco, porque indiqué que la A no era una opción y la C tampoco. Entonces solo nos queda la B, que efectivamente sería esa, cuando se tenga la intención de liquidar, cuando se tenga la intención de liquidar por el importe neto o realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente. Pues bueno, ahí tenemos esa. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, profe, todo bien. Ok, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, nos faltan 5 para llegar a la parte práctica. Vamos con la 11. La empresa financiera otorga un financiamiento. ¿A quién está llegando? La empresa financiera otorga un financiamiento a desarrolladora inmobiliaria S.A. el 1 de enero del 2021. Debido a la pandemia del COVID-19, el cliente ha tenido problemas financieros, por lo que lleva 9 meses de no efectuar pagos en sus cuotas. Último pago de la cuota el 30 de noviembre del 2021 y en una posibilidad del 80% de que el cliente cierre sus operaciones e incumple el pago de la deuda. El Departamento de Riesgo indicó adicionalmente el 30 de abril del 2022 que el cliente ya experimentaba incrementos importantes en el riesgo de crédito. Según la NIF 9, al cierre fiscal del 30 de septiembre del 2022 se debe contabilizar. Ok, esta pregunta es más de teoría
y tenemos que analizar, digamos, la probabilidad de impago que estamos teniendo. Dice, una pérdida por deterioro del 80% de las cuotas que no ha cancelado el cliente. Esa opción no es porque el 80% de probabilidad que tenemos dice que es no de las cuotas, no es de que el cliente nos cancele las cuotas, sino es un 80% de probabilidad de que el cliente cierre sus operaciones. ¿Qué pasaría si se da eso? El cliente no solamente no me va a pagar las cuotas, sino que no me va a pagar todo. Nada me estaría pagando. Entonces, no es el 80% de las cuotas, sino que yo tendría que registrar un 80% de todo, como lo hicimos aquí en el cuarto ejercicio, que era de la inversión y de los intereses. Por tanto, aquí sucedería exactamente lo mismo. Vamos a la B. La pérdida por deterioro esperado únicamente para el periodo fiscal 2023. Aquí recordar ¿cómo se llamaría esto? Lo que vimos en la última clase, en la presentación, y bueno, también está en la antología. Hay 3 niveles de la pérdida esperada. Y ustedes recordarán que cuando había una gran probabilidad, ya yo me salgo de la fase 1 y pasaríamos a la fase 2 o inclusive a la fase 3, donde ya no se hace únicamente la pérdida de 12 meses, sino de más de los 12 meses. Se hace por toda la vida del instrumento financiero. Entonces, la B no sería precisamente por eso. Vamos a la C. La pérdida por deterioro esperado de 15 años plazo para el vencimiento, ya que el instrumento financiero ha incrementado su riesgo paulatinamente. Fase 2. Bien, la fase 2, perfecto. Lo único malo es que dice, vamos a ver la palabrita. La palabrita es esta, dice que el riesgo ha incrementado paulatinamente. El riesgo ha incrementado paulatinamente. Realmente el cliente ya no está pagando. Ya no solamente podríamos considerar que el riesgo es paulatino, sino que, reitero, voy a perderlo todo. Hay una probabilidad del 80% y el cliente no efectúa los pagos. Nos iríamos a la opción D, que vean que es muy parecida a la C, pero la diferencia está precisamente en eso, en que en la fase 2, si bien es cierto, el cliente ya tiene una alta probabilidad, sí sigue realizando los pagos. Tal vez no tan bien, pero sí realiza pagos. Aquí el cliente ya no realiza pagos y también tiene una alta probabilidad. Entonces ya está deteriorado que el instrumento. Estaríamos en la ley. ¿Cómo estamos con eso? ¿Hay alguna consulta? No. Bueno, vamos a la siguiente. Esa era 11, voy a la 12. Inversiones Pérez S.A. adquiere el 15 de mayo del 2022 una inversión en bonos cuyo modelo de negocio se basa en la obtención únicamente de los flujos de efectivo contractuales. La empresa realiza cierres contables anuales cada 31 de diciembre, usa mes comercial de 30 días y 4 decimales para los cálculos y aplica la versión integral de la NIF. El valor de compra y registro de inversión el 15 de mayo del 2022 es el siguiente. Como ayuda se le presenta la tabla de amortización de los bonos. Entonces ahí tenemos la tabla. Ok.
Esto es importante. Estos bonos se adquieren el 15 de mayo. ¿Qué dijimos la última vez? Que si no es uno de los elementos iniciales o finales de la tabla, ¿verdad? Está dentro del rango. Yo tengo que calcular, y esto lo vimos en la primera sesión que comenzamos con este tema de las inversiones, tengo que calcular un precio limpio y un precio sucio. ¿Se recuerda? Entonces, creo que de hecho las prácticas 1 y 2 tienen mucho de esa parte. El cálculo de estos precios se da precisamente porque estamos en un periodo que está dentro del rango. El último cierre fue el 31 de diciembre y en el que nosotros adquirimos fue el 15 de mayo. Es un periodo que está antes del 30 de junio, que sería el siguiente cierre de la tabla. Por tanto, lo que yo tengo que hacer es, aquí el 12, tomar el último valor de la tabla, el valor al 31 de diciembre del 2021. Hay dos formas, de hecho. De que en uno de los videos indicaba una de las formas posibles. Esta es otra. Ahí como ustedes se sientan más cómodos, no hay ningún problema. Vamos a tener, bueno, si hay otra forma, aparte de estas de las que voy a mencionar, también podemos usar. Bueno, tendríamos que el valor del 31 de diciembre del 2021 es de 955.482. Y lo que yo tengo que hacer es ajustar este precio por la amortización. La amortización de los meses que han pasado, pero tampoco son meses exactos. Son, bueno, más o menos no son meses exactos. Si no fueran así como el 15 de mayo, si no hubiese sido 18 de mayo, hay que hacerlo por los días. Pero en este caso, serían 5 meses, ¿verdad? De enero, pero no son 5 meses. Son 4 meses y 15 días. Son 4 meses y medio. Entonces tendría la amortización de 4.5 meses, que es de 8.219 por 4.5 de 6. Y haríamos el ajuste. La amortización lo que va haciendo es sumando. Le sumamos esos 6 meses de amortización. Entonces, este es el valor al 15 de mayo del 2022. No nos están diciendo cuánto fue lo que pagó, sino más bien el valor de compra de la inversión. Hago señalamiento de esto porque recordar lo que mencioné del precio sucio y el precio limpio. Yo aquí, si fuera a hacer el asiento, tendría que considerar la inversión. Este es el costo amortizado por los 621.000. También tengo que colocar por aquí los intereses, que corresponde a 30.000 colones por 4.5 meses de 6. Y aparte de eso, tendría eh, bancos. Entonces, yo al final pagué la inversión más los intereses. 984.000. Entonces, si nos preguntaran lo de precio limpio y precio sucio, hay que recordar esta parte, que el precio sucio incluía los intereses. Estamos hablando de los 984. En este caso nos están solicitando el valor de la inversión, es decir, son Profe, 961.000. Adelante. perdón, profe, ¿por qué es que son 4.5 meses? El último cierre fue el 31 de diciembre. Entonces, ellos comenzarían en su tabla, realmente aquí donde dice 30 de junio, él comenzaría del 1 de enero del 2022
al 30 de junio del 2022. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado cuando usted lo está comprando en mayo? Pasaron los meses de enero a abril, que son 4 meses. Y en el caso de mayo, no es mayo completo, sino que es del primer día de mayo al 15 de mayo. Eso es medio mes. Es medio mes porque nuestros meses comerciales son de 30 días. Entonces, yo estoy en el día 15, es la mitad del mes. Y así es como salen los 4.5. Y no sé si por ahí Ok, estamos. entonces no se toma en cuenta el mes de junio. No, porque usted hizo la compra antes. Sí, junio es cuando pagan los intereses. Ah, ok. Es una Listo. fecha diferente a la de con. Ujú. Ok, Sí, está bien. Gracias. con gusto. Y hago señalamiento de que son 30 días, porque mayo tiene 31 y en eso estamos muy claros. Pero mes comercial de 30 significa que todos los meses, independiente de si es de 30 o es de 31 o es febrero de 28 o de 29, tienen que quedar todos de 30. Lo que significa que mayo, de como estamos 15, ¿verdad? Es medio mes. Por eso. Y para que también lo tengan en cuenta, porque perfectamente podrían haber dicho que no era medio mes, sino eran, si lo hacemos por día, 15 de 31 por los periodos exactos. Entonces no es medio mes, sino 0.48 de un mes y todo eso, pero ya ahí es complicarnos un poquitito para que lo tengan ahí, si fuera por días. Pero aquí nos quedó mes comercial de 30 días. Bien. No sé si tienen alguna otra consulta. Esta era la pregunta número 12 que nos quedó la opción C. Profe, yo tengo una consulta. Sí, Es que nosotros en la práctica 2 de la antología, que era un ejercicio de cambios en ORI, a inversiones al valor razonable con cambios en ORI, en vez de sumarle la amortización, se la restamos. eso Entonces, depende. Si es ah, con prima o si es con descuento. Este era con descuento, entonces hay que sumarlo. Si es con ok, prima, se resta. listo, listo, ya entendí. Sí, Gracias. ok. Y sabemos que es con descuento porque el valor de la tabla es menor al valor final, ¿verdad? El valor con el que inicia la tabla es menor al final. Esto es con descuento. Reitero, con descuento tiene que ir sumando. Y si fuera al revés, que este fuera aquí 1.000.000 y termina en 955, es con prima, tiene que ir restando. Sí, ahí el comportamiento de la amortización va a depender de esos dos factores, si es con prima, si es con descuento. Listo, gracias, profe. Con todo gusto. No sé si hay alguien más. Profe, ahí el monto de los intereses, ¿cómo fue que lo calculó? Eh, De los las 22 clientes, digamos. esto, son los 30.000 de la columna de efectivo multiplicado por 4.5 meses de 6, Ah, ok, sí, listo. con gusto. Esos son los mismos 4.5, ¿verdad? El periodo intermedio y 6 porque esto, ¿verdad? La tabla va cada 6 meses. Entonces, esos intereses cubren 6 meses. Bien, vamos al punto 13. Ok, el 13 queda, bueno, este aquí es el anunciado para el 13 y 14, entonces lo voy a dejar así, que se ve como rarito, pero ahí está. Dice que, uy, ¿qué pasó ahí? ¿Qué es eso? Ok, ahora sí. El 31 de enero del 2022, Financiera BCZ emite un documento por cobrar de 3 millones. Ok, entonces, eh, bueno, vamos a analizarlo. Creo que igual lo voy a resolver ese 13 y 14, pero aquí hay un elemento que era lo que le decía al inicio.
recordar que ahora viene la parte del emisor y que se quitó lo de los documentos por cobrar y por pagar. Entonces, documentos por cobrar no vendrían en este examen, si venían antes. Ahí hubo un cambio entre los dos exámenes. Y estas dos preguntas las voy a resolver, pero no serían de este, sino del siguiente examen. El 13, bueno, vamos a ver, el 31 de enero de 2022, Financiera BCZ emite un documento por cobrar de 3 millones a 2 años con un único pago, entregando el beneficio de mercadería con valor de 2.700.000. Use cuatro decimales en los cálculos y mes comercial de 30 días. El asiento del 31 de enero de 2022 para el registro del documento es el siguiente. Entonces, recordar que cuando hay un documento por cobrar en el que yo no conozco la tasa de interés, y vean que no hay tasa de interés, efectivamente, es que hay un descuento. Significa que el valor actual es menor que el valor futuro. Documento por cobrar, yo hago mi asiento es por 3 millones, pero solo voy a entregar a nivel de bancos, entregando el beneficio, bueno, no era bancos, sería mercadería, entonces, inventario. Es una venta, inventario de 2.700.000. La diferencia son 300.000 que llevaríamos como, ver esto, como un descuento en documento por cobrar. Dicho esto, entonces nos vamos a las opciones que contemplen esto. El A dice débito de documento por cobrar y crédito inventarios y una ganancia en venta. No, ¿verdad? No se llama ganancia en venta, se llama descuento. Entonces, la 1 se descarta. La 2, débito a a documento por cobrar, crédito a inventarios y descuento por cobrar 300. Ya está. Pues básicamente es, pero sigamos analizando. Débito a documento por cobrar por 2.700.000 y crédito a inventario por 2.700.000 y se perdieron los 3 millones. ¿Verdad? No concuerda con lo que hemos visto. Yo tengo que registrar el documento por el valor del documento. Si el documento es de 3 millones, 3 millones sería. Entonces, la C tampoco puede ser. Y ninguna de las opciones es correcta, pues tampoco porque ya dijimos que la 2 era correcta. Y nos piden el asiento del 31 de marzo. Bueno, ese del 31 de marzo tiene su trampita, ¿verdad? Porque aquí es importante que cuando no tenemos la tasa de interés hay que calcular. Entonces, en la 14 hay que calcular la tasa implícita, que la pueden calcular con la calculadora financiera o con la fórmula, depende de cómo lo consideren. Y voy a hacerlo con ninguna de las dos, con Excel en este caso, pero hagan la práctica considerando la calculadora financiera o la fórmula. Aquí yo utilizaría la fórmula de tasa, donde tengo el número de periodos, 2 años, 2 años, pero mis asientos van a ser mensuales, entonces 2 por 12. Pago no tiene. Valor actual, 2.700.000 y valor futuro, 3 millones. Entonces me da una tasa del 0.40, que exacta, que nos dio del 0.44. Entonces, esa tasa es una tasa para que los 2.700.000 se conviertan en 3 millones.
yo tomo los 2.700.000 y le voy calculando los intereses del 0.44 sobre los 2.700.000. Esa tasa va fija y se va sumando los intereses al principal. De esta manera hasta llegar a los 3 millones. Me falta como unos cuantos periodos. Ahí están los 24 periodos. Pero por eso les decía que hay una trampa, porque entonces yo tengo que calcular que no nos lo daban la tasa implícita. Yo la calculé. Ahora, ellos nos están pidiendo el 31 de marzo. Yo comencé el 31 de enero. Y esta acá es 31 de enero. Y yo ocupo el 31 de marzo, pero aquí sería 28 de febrero y 31 de marzo. Entonces, ¿cuál es el asiento del 31 de marzo? Sería el que tenga los 11.971.000. Es este. Ah, bueno, no mentiras. Es el de abajo. 14C, que el asiento sería descuento en documento por cobrar, un ingreso por intereses de 11.931.38. Reitero, ese 13 y 14, no se preocupe, tengámoslo ahí presente, ¿verdad? Para aprovechar el ejercicio, lo estoy resolviendo, pero 13 y 14 sería para el siguiente examen. Paso al último de la selección única, el 15. Profe, una consulta. Adelante. ¿Se puede poner un toquecito en el ejercicio, bueno, en el enunciado más bien? Sí, ajá, ajá. ¿En cuál? Y donde dice, con un único pago, ¿eso no afecta a ese punto 14 o a qué se refiere? ¿En dónde dice el único pago? En el enunciado, abajo de la fecha, el 31 de enero de 2022. Abajo, abajo, abajo. Ah, ok. Eso significa, no lo afectaría porque eso significa que cuando se va a pagar el asiento que van a hacer es, vamos a finalizar todo, bancos cortan documento por cobrar. Eso lo que quiere decir es que, no sé si recuerdan que hicimos también otro ejercicio de los documentos por cobrar que iba como con una cuota. Significa que yo voy pagando a pedacitos, básicamente. Cuando dice que es un único pago, es que al finalizar los 24 meses, hago este único asiento que es en el que se cancela. No hay amortización durante todo el periodo. De hecho, este ajuste de intereses no afecta el documento, no está pagándose. Aquí no hay ni salida de dinero ni entrada de dinero en la otra parte. Y es a eso a lo que nos estamos refiriendo cuando es un único pago. Sí, un único pago. Si no fuera un único pago, el asiento sería, este es por cobrar, aquí diría dos pedacitos más que es, bueno, aquí bueno, los voy a adicionar, ¿verdad? De forma ficticia diría bancos y amortización por la parte que corresponda a la amortización. Ok, profe, gracias. Con gusto. Vamos al 15. El 15 y son dos ejercicios más, ¿verdad? Ah, tres ejercicios. Bueno, vamos a ver hasta dónde nos da tiempo. Voy a llegar más o menos a las 9:30. Si nos faltará algo, se los grabo en un video adicional. Bueno, vamos a ver si nos da tiempo. Yo creo que sí. 15. El 20 de febrero del 2022, la empresa inmobiliaria fue demandada por los clientes de un condominio, el cual fue destruido por
construido, perdón, por esta empresa. La demanda se dio debido a que por los fuertes inviernos se han dado inundaciones por un río cercano y que ha ocasionado daños importantes en las viviendas. La empresa ha estimado que para reparar las viviendas requiere de 30 millones y los abogados indican que la probabilidad de perder la demanda, cubrir la obligación con los condominios es un 80%. Vean esto que interesante, tengo un 80% de perder, básicamente. Al cierre del periodo, continúa el juicio, la situación anterior origina que los estados financieros al cierre del año 2022, de acuerdo con la NIC 37, de aquí yo tengo una alta probabilidad de altísimo, casi un 100 de perder. Ustedes recordarán lo que vimos en la NIC 37. Si yo tengo probabilidades prácticamente nulas o escasas, no registro nada. Cuando ya comienzan a tener probabilidades que son un poco más importantes, podría ser la provisión si puedo estimar el monto. Si no, únicamente iría en la información a revelar. Aquí puedo inclusive determinar el monto, son 30 millones. Entonces, podamos hacer la provisión. Si apenas estamos en la parte de la demanda, por el contrario, ¿verdad? Nada más sería información en las notas de los estados financieros, sería un pasivo contingente. Pero aquí, al ser que yo puedo estimar el monto y al ser que tengo una alta probabilidad, nos vamos con una provisión, iríamos al punto número 1, una provisión por 30 millones, 15A. Debido a que cumple las dos condiciones. Las demás no pueden ser porque dice un pasivo contingente debido a que el juicio está en proceso. Sí, el juicio está en proceso, pero usted tiene todas las probabilidades de perder. Tres, perdón, un activo contingente, el cual solo se revela en las notas de los estados financieros. Tengo que ver quién soy yo. ¿Yo soy el que está demandando o yo soy el demandado? Si yo soy el que está demandando, es un activo, pero si yo soy el demandado, es un pasivo. Entonces, activo contingente no cabe porque me están demandando a mí. Yo no tengo ni forma de ganar ese dinero en este juicio de ninguna forma. Y la última, una provisión de 24 millones. Bueno, esa podría ser probable. No sé si recuerdo, bueno, ahí es importante que vean la norma. Sí es posible que yo lo hubiera hecho por una provisión de 24 millones de acuerdo a las probabilidades del momento en que hubiese estado. Y si yo no tengo esas probabilidades de perder tan seguras, podríamos hacerlo como un porcentaje del monto que se está demandando. Eh, Aquí lo que nos está llevando a la A y no a la D es la probabilidad de pérdida. Ahí me recuerdan para ponerles ese diagramita, si no lo han visto, está en la NIC 37. Pero ahí puedo hacer ese recordatorio en el nada más alguien que me escriba, ahí se recuerden. Porque sí, ahí esas dos opciones podrían haber sido probables, pero es el porcentaje el que nos lleva hacia los 30 millones. En cualquiera de los dos casos, si estamos claros que es una provisión, porque ya puedo estimar el monto y sabemos que vamos a perder. Lo que hace que cambie el monto es el porcentaje de la probabilidad. Porque si aquí nos hubieran dicho también que ya es un 100%, ya dejó de estar en provisión, porque ya es más bien un pasivo determinado, es más bien un documento o una cuenta. Bueno, por aquí termino la primera parte del examen. Voy a la segunda. Voy a detenerles aquí el video.